a dar la bienvenida a mis acompañantes, a esos miembros de esta tertulia. Alejandro Sánchez, Departamento de Innovación en Naturgy. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. No sé si ya están aquí todos. Voy a seguir presentando. Nelson García, responsable de tecnologías industriales de CIRCE, Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos. Buenos días, Nelson. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Félix Tellez, secretario técnico y presidente del Comité de Coordinación de ALINE, Alianza por la Investigación y la Innovación Energética. Buenos días, Félix. Buenos días a todos. Y por último, Luis Miguel Ciprés, CEO de Barrabés. Buenos días, Luis Miguel. Buenos días a todos. Bueno, decía que la energía está en estos días, ¿no? En el foco, en el ojo del huracán, ¿no? En el punto de mira por esas subidas, pero sin embargo es verdad que las energéticas están ahora haciendo un gran esfuerzo para innovar, para cambiar, adaptarse. Así que, bueno, quería saber, perdón, porque es que me están llamando. A ver, ya está. Son cosas del directo. Quería decir que el papel creciente de la innovación en el sector energético en España, es palpable. ¿Cuál es la situación, en qué se diferencia la situación actual de la situación de hace una década, más o menos? No sé si puede comenzar respondiendo Alejandro Sánchez. Sí, pues yo te diría que hace una década probablemente las energéticas estábamos mucho más centrados en lo que era la innovación de nuestros propios activos, ¿no? Empezábamos a oír hablar mucho del concepto de Smart Grid, de adaptar todo lo que es las redes, nuestra infraestructura. Yo creo que hoy en día, aparte de la gran ola de digitalización que nos ha sobrevenido, no solo a nosotros como industria energética, sino a la sociedad en general, estamos también variando hacia una innovación mucho más centrada en el cliente y lo que es la evolución del modelo de negocio. Es decir, por resumir, la diferencia sería de innovación a lo que es en tecnología pura y dura a innovación entendida el concepto más amplio con un foco mucho más en producto, cliente, modelo de negocio. Nelson García, de CIRCE. Bueno, sí, hablando de las diferencias que hay entre, digamos, lo que puede haber ocurrido 10 años atrás y lo que tenemos ahora, hoy en día es evidente que hay un cambio en cuanto a la distribución y a dónde aplicar la innovación. Es decir, hay en las diferentes partes del modelo de negocio de la energía, pues podemos innovar en la generación, podemos innovar en la distribución y podemos innovar en diferentes áreas. Y es evidente que hoy en día, pues la dirección que se está tomando es hacia incluso la autoproducción y el hecho de que se pueda, de que el usuario pueda convertirse en un generador y cómo esto se integra en el sistema general de energía. Vamos a continuar con Félix Tellez de ALINE. Bueno, desde el punto de vista de la posición, sobre todo viendo hacia dónde vamos hacia una transición energética con un futuro a 2050 en renovables. Hace 10 años estábamos muy bien posicionados en renovables, sobre todo en algunas de ellas, especialmente las solares, eólica. Actualmente estamos peor por varias razones, un poco por la crisis y en parte también lo que ha arrastrado hacia la financiación estatal. Incluso, hemos bajado el gasto no financiero en investigación e innovación pues a niveles de 2005-2006. En ese sentido estamos peor y es evidente que necesitamos, como el conjunto del sector energético, pero también otros, necesitamos dar un reimpulso, aprovechando este momento de reimpulso de fondos económicos que vienen de la Unión Europea, ¿no? Con Next Generation de la Unión Europea o el fondo, digamos, el marco financiero plurianual con los fondos adicionales. En ese sentido, necesitamos homologarnos a los niveles de inversión europeos y donde el centro va a ser la energía, la transición energética, con todas las otras cosas colaterales que llevan arrastradas, ¿no? Pero estamos en ese sentido peor. Nelson García ya apuntaba de la importancia, ¿no? De no solo de la innovación, sino de hacia dónde tiene que apuntar esa innovación. Es la pregunta que quiero lanzar ahora a la mesa o a esta reunión virtual. ¿Hacia dónde tiene que innovar el sector energético? Si queréis, empezamos por el final, así cada uno tendrá su turno de palabra. Luis Miguel Ciprés.
Bueno, a ver, muy de acuerdo con lo que dicen mis contertulios en la pregunta anterior en cuanto a que si bien no es cierto que no hay seguramente inversión suficiente y no estamos al nivel de homologados con otros mercados y otros países, pero sí yo pienso que en 10 años ha habido un cambio razonable, sobre todo en las grandes energéticas, en cuanto a pues eso, pasar de una visión de algo que estaba sobre todo en un plano de tendencia a, pues en cómo incluso internamente a nivel organizativo han empezado a mover fichas, reestructurar y dotar de recursos áreas de innovación. O sea, yo sí veo un cierto paso a la acción, ¿no? Seguramente insuficiente, como comentaba mi compañero, pero bueno, en cuanto a hacia dónde tiene que innovar, bueno, pues la transición energética es la mega tendencia, ¿no? Todo el cambio de los modelos de generación, de suministro. A ver, hay una tendencia que desde nuestro sistema de referencia, desde nuestro punto de vista, sí hemos visto en otros entornos que sí que parece que se está dando ahora en energía, ¿no? Y es la confluencia de ciertos factores que producen esa especie de tormenta perfecta, ¿no? En el caso de tecnología, por ejemplo, a partir de cierta conjunción de factores de bajo coste según qué activos tecnológicos, pues se produjo en muchos sectores toda esta transformación que hemos visto agresiva y parece que en tecnología, con el precio de las renovables y la entrada de tecnologías digitales, nosotros vemos un futuro de innovación mucho más tecnológico, menos ingenieril quizás, pero mucho más tecnológico. O sea, creemos que las empresas del sector energético van a adquirir una componente tecnológica digital mucho más fuerte de lo que tenían hace, obviamente, 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que va fundamentalmente más allá de las megatendencias de renovables, etcétera. Sí que vemos que la línea a innovar es una innovación mucho más abierta y con una componente tecnológica digital muchísimo más grande, ¿no? No tan ingenieril, de ingeniería energética, mecánica, mucho más digital. Félix, desde Aline, no sé si compartís esta opinión, esta línea en la que hay que innovar. Sí, bueno, desde que de realidades, ¿no? Es decir, que eso entiendo que son las empresas quien de una parte tienen claro cuáles son en cada sector, en cada área tecnológica sus retos, ¿no? Pero a nivel de retos sí que entiendo que casi cada sector tiene digamos, unos retos muy profundos, sobre todo vamos a ir hacia una electrificación de todo el sistema energético con unos tiempos de transición donde, por ejemplo, el gas, por supuesto, el carbón van a ir desapareciendo, el gas más tarde, donde tenemos que garantizar la sostenibilidad. Y los retos para la innovación es, a corto y medio plazo, tratar de implementar aquello en lo que somos fuertes. Entiendo que a nivel de electricidad tenemos en renovables una posición relativamente adecuada con lo que se ganó hasta 2012-2013 y un poco el reimpulso que estamos poco a poco teniendo, pero las innovaciones tienen que ir no solo también en las áreas tecnológicas, sino a esa integración de sectores, lo que hablabais de la digitalización, también en temas de por ejemplo, en el sector industrial va a ser complicado implementar solo renovables, va a hacer falta buscar soluciones de reciclaje, de reutilización de materias y en otros sectores donde sí que somos implementadores de tecnología, pero no tenemos las materias primas adecuadas, hace falta una innovación a nivel de buscar alternativas, sobre todo una investigación, desarrollo, pero quizá cosas que están cerca de materias primas. Hay muchos temas en materias primas raras, sobre todo para el tema de almacenamiento y cosas así, donde somos consumidores, pero aprovechando este reto de la transición, podríamos ser suministradores de tecnología, ¿no? Entonces, entiendo que la innovación tiene que ir hacia lo que somos fuertes y asociado, por supuesto, a lo que nos lleva, a lo que nos dirige, que es la transición energética a nivel europeo. Alejandro Sánchez, desde Naturgy, ¿cuál es vuestra postura, vuestra visión? Sí, pues como bien apuntaba Félix ahora, ¿no? La electrificación de la sociedad y especialmente pues, del transporte, aunque sea un largo camino aún por recorrer, pues nos plantea un reto muy significativo por delante, que es un aumento de la demanda pues, sin precedentes. Y esto pues, debemos abordarlo pensando efectivamente en la sostenibilidad, entendiendo, pues por un lado, lo que es la descarbonización de la generación de electricidad, apoyado principalmente en vectores renovables, y por otro lado, también quiero destacar el grandísimo papel de la eficiencia energética, de acuerdo a hacer que al final cada kilovatio consumido pues cuente mucho más, ¿no? Y al fin y al cabo el kilovatio que menos contamina es el que no se consume o el que no se genera. Nelson, ya que tú abrías un poco este tema, no sé si quieres añadir algo más.
Bueno, sí, básicamente desde CIRSE coincido con Alejandro, sobre todo nosotros trabajamos básicamente en transferencia de tecnología, es decir, en proyectos de innovación que luego se convierten finalmente en el mercado, en aplicaciones prácticas para la industria, para mejorar su eficiencia. Por eso comentaba lo que decía Alejandro, es muy importante, es decir, trabajamos mucho en el área de eficiencia energética porque sabemos que obviamente reducir el consumo de energía pues nos va a permitir ir hacia una transición en la dirección en que Europa lo ha planteado. Entonces, por lo tanto, en ese caso, nosotros lo vemos como un punto importante a no perder de vista, es la eficiencia en cuanto al uso de esa energía y en ese caso, pues la eficiencia incluso térmica, ¿no? Si podemos ser más eficientes con esto, la nueva normativa, por ejemplo, el nuevo Real Decreto, va un poco en esa dirección. Sonaba por ahí la palabra, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Quería saber cómo están incorporando las nuevas tecnologías, no sé, como el Big Data, la inteligencia artificial, las instituciones y las empresas energéticas. Bueno, cómo lo están aplicando. Vamos a empezar, si os parece, por Félix y ya voy dando turno de palabra. Como os decía yo, el punto de vista lo tengo más desde los retos. Entiendo que más que del día a día de las empresas, que eso lo llevan bastante, lo persiguen bien las plataformas tecnológicas. A nivel de retos, la inteligencia artificial, el Big Data, va a ir asociado, yo entiendo que es una necesidad para las redes inteligentes. Estamos metiendo en el sistema un montón de tecnologías fluyentes, vamos a hacer desaparecer paulatinamente otras que dan gestionabilidad al sistema, estabilidad, firmeza. Y ese es un reto. Necesitamos información, necesitamos dar control al gestor de la red, incluso desde los productores, suministradores de electricidad, que ahora empiezan a ser, bueno, están los prosumers, desde nuevos agentes que antes no había, ¿no? Ahora podría ser una comunidad de vecinos quien suministre y tener que entrar en la red de un cierto modo gestionable, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser un reto para esas nuevas tecnologías, para la inteligencia, para los datos, para digamos, las previsiones de demanda y de suministro de los recursos. Esto creo que es un reto y hace falta esa integración, esa visión global de los retos, de los problemas. Sí. Sigue, por favor. No, lo último es a nivel de, digamos, el reto básicamente es la gestionabilidad y esta parte es la que habrá que ver también cómo se gestionan incluso el reafianzar la interconexión internacional de redes que está por desarrollar en nuestra parte, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, entiendo que ese es el reto. A nivel de empresas creo que tienen también retos particulares. Ya que mencionas a las empresas, como tenemos aquí a Alejandro Sánchez de Naturgy, pues me gustaría que él nos comentara, ¿no?, cómo están incorporando estas nuevas tecnologías, cómo las están incorporando a esta innovación, ¿no? Pues principalmente muy apalancados en la sensorización de lo que son pues, todos los sistemas de distribución, efectivamente, para controlarlos. Al fin y al cabo, las redes de electricidad se extienden a lo largo de miles de kilómetros, cubriendo toda la geografía nacional y por lo tanto, pues la supervisión y conocer qué es lo que está pasando en la red en cada momento es fundamental, no solamente para adecuar o anticipar problemas con los flujos de energía, sino también identificar rápidamente cualquier incidencia o avería que pueda suceder en la red. Por lo tanto, esa sería una primera gran aplicación de las tecnologías digitales. Primero, obtener datos de lo que está pasando en tiempo real en las redes y después, por supuesto, pues aplicar herramientas de inteligencia artificial y analítica avanzada para ser capaces de interpretarlo, puesto que excede la capacidad de cualquier ser humano el digerir, ¿no?, los millones de datos que se pueden generar cada minuto en una red de un país como España. Y por otro lado, en el lado pegado al cliente, pues en 2018 culminó la sustitución de contadores inteligentes que todos tenemos ahora en nuestra casa, que son contadores que, a diferencia de los anteriores, que había que ir a leer físicamente y van acumulando la medida y podías ver únicamente pues, cuánto se había consumido hasta ese momento, ahora ya no. Ahora ya tenemos una medida pues, perfectamente fragmentada hasta límites de segundos y, por lo tanto, pues se tiene también mucho más control sobre qué es lo que está pasando en los consumos, pero a su vez pues supone una cantidad de información también tremenda que, evidentemente, bien procesada, pues nos sirve para anticipar mucho mejor las necesidades de energía del país y de nuestros clientes, ¿vale? Además de, no sé si tenéis algún otro ejemplo en Naturgy, ahora también preguntaré a los demás de aplicación concreta que quieras. Sí. Pues
comentar. Pues mira, aparte de estos dos elementos de información masiva, también te podría traer a colación pues, el mantenimiento predictivo de los parques de generación, tanto eólica y, bueno, principalmente uno de los proyectos que mejor conozco pues estaba basado en el mantenimiento predictivo de las placas fotovoltaicas mediante Big Data. Pues Luis Miguel, vamos ahora contigo, tu turno de palabra sobre la incorporación de las nuevas tecnologías. Intentando agregar, por simplificar, nosotros vemos y por actividad nuestra también, como acompañando siempre en procesos de innovación a empresas del sector, hay dos planos de aplicación. Uno es el que más ha salido hasta ahora en la conversación, que es un tema de aplicación de tecnologías para la eficiencia de la operación del negocio, tal cual, que ahí sí que vemos mucho avance, pues en temas de mantenimiento predictivo, por ejemplo, en proyectos para mantenimiento predictivo de grandes transformadores, pues también tienen unos puntos de eficiencia y de fiabilidad y de ahorros operativos muy grandes. Temas de, como se ha comentado, de anticipación y predicción de demanda. Entonces, esa parte de eficiencia es una que yo creo que está en claro crecimiento y que ahí sí que veo también, volviendo al tema de la primera pregunta, un cambio con respecto a hace 10 años. Quizá hay otro plano de aplicación de estas tecnologías en lo que son nuevos modelos de negocio y nuevos negocios. Pues ahí, no sé, experiencias que hemos tenido acompañando a energéticas, por ejemplo, de certificación de kilovatio verde con tecnologías blockchain. O sea, estas nuevas tecnologías, además de los puntos que te van a meter en eficiencia y sobre la ingeniería tradicional, sí es cierto que habilitan otros posicionamientos ante el cliente final, como lo que comentaba pues, con los datos de los nuevos contadores o la presencia de las energéticas en el hogar, pues expandiendo la propuesta de valor, por ejemplo, hacia el confort, pues, más que de una commodity, ¿no? Les habilita otro tipo de modelos de relación con los clientes y nuevos negocios, ¿no? Entonces, hay como dos planos. Quizá ese segundo de nuevos modelos de negocio y nuevos modelos de relación con cliente es el que vemos menos explorado, pero que tiene mucho potencial, ¿no? El otro de eficiencia, pues con todas estas tecnologías, sobre la capa de operación de negocio tradicional, pues como ha comentado Alejandro y Félix, pues eso, es de claro valor, uso creciente, y ahí sí vemos que hay cada vez más, ¿no? Quizá esa otra parte por recalcar la de nuevos modelos de negocio que están permitiendo, de hecho, a agentes que no eran del sector entrar en el sector con modelos de negocio basados en estas tecnologías, ¿no? Y Nelson, por último. Bueno, yo creo que es evidente que la cantidad de datos que tenemos hoy en día y que podemos utilizar tanto en las diferentes, digamos, partes del negocio, la producción, distribución, incluso la comercialización, que en lo que comentabais de los contadores, hay una cantidad de datos que hoy en día pues lo llamamos Big Data y que de ahí podemos sacar mucha información que está permitiendo desarrollar nuevos modelos de negocio. Yo creo que va más quizás hacia esa gestión de los datos y de cómo adaptar nuestros modelos de negocio a esa información que tenemos y que quizás a otro tipo de tecnologías que también las hemos nombrado mucho en el área de industria 4.0, como por ejemplo la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Yo creo que va más orientado hoy en día a cómo gestionamos esa cantidad de datos que tenemos. Apuntaba Félix al reto de la gestionabilidad, ¿no? De cómo gestionar todo esto. Entonces, quiero quedarme con eso, con los retos. ¿Cuáles son los principales desafíos que se están encontrando, ¿no? Las energéticas en este proceso de innovación? Si os parece, vamos a empezar por Luis Miguel. ¿A nivel de barreras o de...? Perdona, que se me hace un momento. Bueno, sí, barreras, límites, desafíos, dificultades, ¿no? Cosas que haya que, bueno, pues que echarle paciencia y trabajo. Vale. Bueno, ahí, de nuevo, nosotros por posición también en otros sectores sí vemos similitudes con otros mercados, ¿no? Y otros sectores. Entonces, siempre se alude al tema de los recursos, pero sí que vemos cierto cambio en mayor empoderamiento a la hora de innovar, ¿no? De la gente que quiere innovar dentro. Sí es cierto que son culturas empresariales muy ingenieriles, ¿no? Muy de ingeniería de verdad, muy de base casi científica, ¿no? Entonces, a veces eso choca un poco con esta filosofía un poco más digital que tiene gran parte de la componente de los retos de innovación que hay ahora por delante. A partir de ahí, pues son, por ejemplo, el tema de son negocios que son muy regulados, como es conocido, son negocios que eran relativamente estables, entonces eso siempre es cuando menos no es un incentivo, ¿no? Para arriesgar y para
cambios de modelos y transformadores. Pero a nivel de retos, eso, yo creo que a nivel de visión y cultura va habiendo cada vez más afinidad, que son los retos que muchas veces internos tienen las grandes compañías y las medianas para innovar. Con visión luego llegan los recursos y cada vez vemos más actividad en temas de innovación en el sector. Y quizá las barreras son también las culturales, pero por ejemplo, aprovechando que está Alejandro, sí que en ese aspecto, tú ves un Naturgy, por ejemplo, hace 10 años y ahora, y es una compañía muy, muy diferente, a nivel de estructura, a nivel de visión, de mensajes, de cómo balancean áreas con otras áreas. Entonces, yo creo que gran parte de los retos en el sector energético que impiden o que a las que se enfrentan las compañías a la hora de innovar, ha habido un acelerón muy grande en estos quizás 10 últimos años con respecto a otros sectores, ¿no? Se puede ver también en KPIs de fenómeno emprendedor, de la cantidad de esfuerzo y de talento que está acercándose al sector energético a la hora de innovar, ¿no? Parece que nosotros sí vemos como cierto acelerón, seguramente con impacto suficiente, como comentaba Félix, y que requiere más inversión, pero a nivel de conciencia y de vencer barreras, sí hemos visto un cambio grande en un sector que tradicionalmente era mucho más estable en cuanto a innovación. Pues Alejandro, por alusiones, te doy a ti la palabra ahora sobre bueno, esos escollos, ¿no? Esos retos y esas barreras que os estáis encontrando. Pues sí, Luismi nos conoce bien y efectivamente así es. Afortunadamente en Naturgy pues, el rol de la innovación ha sido cada vez más reconocido y bueno, hasta llegar quizá, evidentemente nos queda mucho camino por recorrer, pero por lo menos a día de hoy en cuanto a visibilidad pues, de las 3 divisiones en las que estamos organizados, pues una lleva el nombre de innovación en el título, ¿no? Que es la división a la que pertenezco, que es de renovables, nuevos negocios e innovación. Cosa que efectivamente hace 10 años pues era impensable, ¿no? Innovación estaba además muy centrada en la tecnología ingenieril, como bien dice Luismi, y entonces ese cambio cultural se está empezando a producir, sobre todo desde arriba. Por no reiterar en lo que ha comentado o expuesto muy bien Luis Miguel, yo creo que el principal problema al final es, como en casi todas las empresas, el manejar el largo plazo y el corto, ¿no? Es decir, al final todos tenemos unas obligaciones, unos accionistas que nos exigen unos resultados de corto plazo. En innovación estamos mirando, no voy a decir a muy largo plazo, porque al final las cosas cada vez se aceleran más y los cambios nos sobrevienen cada vez más rápido. Pero muchas veces tenemos que ser capaces, o bueno, perdón, mejor dicho, siempre vamos a tener que ser capaces de equilibrar muy bien en nuestro trabajo esa entrega de resultados tangibles en el corto plazo con la visión más a largo. A nosotros como innovación nos conviene, puesto que al fin y al cabo la manera de ganar credibilidad ante nuestros compañeros de otros departamentos y entre nuestros directivos es precisamente aportando soluciones que también, aunque sean más pequeñitas, pero también vean ese avance para poder centrarnos o poder obtener recursos cuando los solicitemos para aquellos temas que vayan más a largo y que sean más inciertos, sobre todo, ¿no? Porque quizá el gran cambio venga de ahí. Venimos de una empresa muy regulada donde todo se basaba en una norma técnica y era muy difícil salirse de ahí a un mundo mucho más incierto donde pues bueno, las certidumbres cada vez son menores y hay que realizar apuestas. Nelson. Sí, bueno, yo básicamente con respecto a los retos, veo varios retos que son claros para la industria energética hoy en día. Y uno podría comenzar por el reto social. Hoy tenemos un comportamiento, como sabemos, con todo lo que ha pasado en cuanto al consumidor en presencia en hogar diferente al que teníamos años atrás, 10 años atrás, como comentábamos al principio. Y eso pues es un reto en cuanto a cuándo generar la electricidad. Otro reto importante pues creo que es el almacenamiento. Ese es un reto más que nada tecnológico. El almacenamiento de energía, escuchamos hablar mucho del tema de las baterías y todo este tipo de tecnologías que hoy en día pues están comenzando a ya tener digamos, una importancia en este sector. Y también el escalamiento de nuevos vectores energéticos, ¿no? Como por ejemplo el hidrógeno. Ahí veo retos importantes que quizás no están ya, pero que son evidentes que van a comenzar a tener una importancia cada vez mayor en el futuro inmediato. Félix, tú apuntabas a la gestión, no sé si hay algo más que quieras añadir. No, estoy básicamente de acuerdo, simplemente por matizar. Quizá va a ser también un reto el ver, para garantizar la gestionabilidad del sistema, si mezclando eso con la electrificación va a ser posible, por ejemplo, darle
inercia al sistema utilizando a nivel de edificación, por ejemplo, baterías de coche, esa parte que estaba mezclada con eso que hablábamos antes de la inteligencia, aplicada el Big Data, la inteligencia aplicada al conjunto de la gestión del sistema, pues puede haber un reto que es más bien tipo tecnológico. Entiendo que para el reto en sí mismo, para la innovación y para las empresas, básicamente encontrar modos de financiación adecuados, ¿no? Instrumentos adecuados que permitan, sobre todo cuando son retos muy grandes, tener modelos de impulso, cuando estás, sobre todo cuando hay inversiones en algunas tecnologías, por ejemplo, podrían ser en temas de nuevas renovables como marinas o solar termoeléctrica y demás, que requieren inversiones grandes, necesitan instrumentos que calcen bien con el reto, ¿no? De ahí la empresa sola no puede ir a ello, tiene que ser nuevos instrumentos que se afinen. Ya hay pergeños de esos instrumentos, tipo la compra pública de innovación y cosas así, pero yo creo que eso puede ser uno de los impulsos y bueno, en la medida que las empresas vayan identificando cuáles son sus áreas de interés, el acompañamiento de la administración hacia esa parte sí que creo que puede eliminar esa barrera, ¿no? Bueno, hemos abordado ahora un poco las dificultades, las barreras que se plantean ante esta innovación, pero por supuesto también trae beneficios. Entonces, quería que me enumerarais algunos de esos beneficios para las energéticas en este proceso de innovación. Empezamos, si os parece, por Alejandro Naturgy. Bueno, pues a este respecto yo siempre me acuerdo de la frase de Peter Drucker, ¿no? De la mejor manera de anticipar el futuro es crearlo. Y al fin y al cabo, pues la innovación va por este camino. Es decir, estamos en un mundo muy volátil, es casi un tópico el oír hablar de entornos VUCA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y realmente, pues es cierto que no sabemos, pues igual que echando la vista atrás, vemos grandes cambios en el sector, pues no sabemos qué grandes cambios pueden traer los próximos 10 años, ¿no? Siempre vamos a poder tratar de verlo, pero la bola de cristal no lo tenemos ninguno. Tener una mentalidad ágil e innovadora, pues cuando menos nos va a permitir ser capaces de anticiparnos rápidamente a estos cambios en el entorno. Por lo tanto, casi te diría que la innovación es fundamental para la supervivencia a largo plazo. Nelson García, decirte. Bueno, digamos, en términos de beneficios para el sector, yo creo que es evidente que la posibilidad de poder tener diferentes fuentes de generación, el crecimiento de las renovables, pero sobre todo creo que cumplir, digamos, con un gran beneficio, cumplir con los objetivos de Europa en cuanto a la reducción de CO2 y la posibilidad de tener el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Como decíamos anteriormente y comentábamos, el hecho de que una comunidad de vecinos se pueda gestionar la electricidad, que los nuevos edificios tendrán que ser mucho más eficientes desde el punto de vista energético, pero que también puedan tener, si los coches puedan convertirse en una especie de batería, o sea, cómo gestionar ese nuevo modelo, esa nueva realidad. Sabemos que en España pues hay un alto porcentaje de la población que está en edificios y no en casas, ¿no? Cuando vemos otros países como Alemania, incluso Italia, pues vemos una gran penetración del uso de la energía solar en casas. Y eso es un beneficio para la población en general. Entonces yo veo aquí que hay un gran beneficio desde ese punto de vista y sobre todo, insisto, desde el punto de vista medioambiental. Félix. Perdona. Sí, no, estábamos hablando de los beneficios de la innovación. Bueno, sí, ¿cuáles son los beneficios que pueden traer o que están trayendo? Bueno, entiendo que es propio de las empresas, pero yo creo que el aumento de la competitividad, es decir, que aprovechar el impulso de innovación para acabar siendo suministrador de equipo y servicio, ¿no? De equipos y servicios. Yo creo que es básicamente, bueno, es todo conjunto con, por supuesto, el plan, los negocios, el plan, digamos que el negocio de cada uno de las empresas, pero esa competitividad que es no solo a nivel empresa, sino a nivel también de desarrollo socioeconómico local, es la apuesta básica que también, bueno, el beneficio básico, entiendo. Luis Miguel, veo que asientes con la cabeza, así que supongo que estás de acuerdo. Intentando construir sobre mis compañeros, estoy de acuerdo, pero básicamente el beneficio es no morir. Te comentaba ahora Félix, el no hacer nada es autocomoditizarse hasta un extremo en el que dejes de ser competitivo y efectivamente, por muy regulado que está, no hay más que ver a otros sectores, de nuevo también, tú puedes mirar en banca lo que lleva pasando en los últimos 10-15 años,
en un sector también regulado, la mayor parte de la competitividad, tanto de los actores incumbentes como de los nuevos entrantes, viene pues eso, de más allá de modas, de adoptar una filosofía de innovación que te permita dar respuesta a esto tan cambiante, ¿no? Antes confiábamos mucho en la estrategia entendida como una especie de predicción de cómo va a ser el futuro para tender puentes hacia él. A día de hoy no es que no sirva, pero es que sirve durante menos tiempo. Entonces la única respuesta es pues eso, combinar esfuerzos de innovación, tanto en un plano más core, más a nivel científico y energético, como decíamos ahora, por supuesto, porque requiere gran inversión, pero luego lo que está pasando en energía y en cualquier sector es que las ventajas competitivas cada vez son menos sostenibles, ¿no? Duran menos. Entonces esto requiere generar de manera sostenible nuevas ventajas competitivas. Y esto la única respuesta o la mejor respuesta conocida es de nuevo la innovación, ¿no? Entonces ya dejó de ser una moda, ya dejó de ser algo en un plano de marketing, es casi una cuestión de sostenibilidad del negocio, ¿no? Podríamos decir. Creo que eras precisamente tú, Luis Miguel, el que hablaba del intraemprendimiento. ¿Qué importancia tiene el intraemprendimiento en la innovación del sector energético y la innovación abierta? No sé si hay alguien que le interese especialmente comenzar, porque esto es una conversación abierta. Os podéis también interrumpir, podéis daros vuestras réplicas. No sé, si os parece, empezamos. A ver, ¿quién tiene más ganas de contestar a esto? ¿Empezamos por Néstor, por ejemplo? Sí, sí, bueno, en cuanto al intraemprendimiento, hay que entender primero lo que significa la palabra. Hemos escuchado por muchos años el tema del emprendimiento, las nuevas empresas, las startups, que incluso en el área energética pues también han surgido muchas. Pero cuando hablamos de intraemprendimiento nos referimos a tener esa forma de pensar de un emprendedor, pero dentro de una gran corporación. Y yo creo que esto es algo muy importante hoy en día para como decíamos anteriormente, para la subsistencia de los nuevos negocios. Yo siempre digo que no vivimos en una era de muchos cambios, vivimos en un cambio de era. Entonces, hoy en día es fundamental la innovación, es fundamental la innovación ya no solo como la innovación, como decíamos antes, en el área ingenieril, en el área más de científica, sino como concepto en todas las áreas de la industria. Entonces, en cuanto al intraemprendimiento, yo creo que es una cultura que muchas grandes empresas ya lo están aplicando y lo están haciendo muy bien, pero que quizás hay que ir en esa dirección, hacia crear proyectos nuevos dentro de la empresa. Y en cuanto a lo que comentabas de la innovación abierta, se refiere un poco más a la posibilidad de que la innovación venga de fuera de la gran corporación o de la empresa, ¿no? Que puede ser con las universidades, puede ser en nuestro caso, tenemos mucha experiencia en eso, porque precisamente somos un centro tecnológico que hacemos innovación abierta, ya que somos nosotros los que ayudamos a las empresas a transferir la tecnología que se desarrolla en el área de investigación y ponerla en el mercado, ¿no? Entonces, es un poco, creo que hay que tener bastante claro lo que son los conceptos, esos dos conceptos, y luego cómo aplicarlos. Pero hoy en día está clarísimo que hay que ir en esa dirección. Félix Tellez, desde Aline. Bueno, no tengo mucho más que decir que lo que ha dicho Nelson, pero bueno, mencionar que la estrategia española que se ha publicado de Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha publicado recientemente, que marca un poco la ruta, el mapa de ruta en lo que se va a poner desde la Administración Central los recursos del 2021 al 27, va en esa línea, en acercar la ciencia a las empresas cuando no está dentro de las empresas. Esa necesidad que mencionaba Nelson, de alguna manera va alineada con la política europea y ya a nivel formal también con la política nacional. Vamos con Alejandro, puesto que él está en una gran corporación, seguramente nos puede hablar de ese intraemprendimiento. Sí, además, de hecho, conocí a Luis Miguel precisamente en un programa de intraemprendimiento en 2016 dentro de Naturgy, con lo cual sí, efectivamente. No, considero que son fundamentales ambas facetas, ¿no? Tanto mirar dentro como mirar fuera. El mundo de hoy es muy complejo, necesitamos expertos en todo tipo de tecnologías. Ya, pues, antes hemos estado hablando de Big Data y analítica avanzada, pero bueno, ahí puedes profundizar todo lo que quieras y al final, pues, es necesario contar con el mejor talento y los mejores profesionales allá donde estén, que muchas veces los vamos a tener dentro y habrá que ser capaces de darles voz y de articular ese talento para que aflore en nuevas propuestas y nuevas ideas, con el consiguiente además beneficio que tiene para la propia empresa desde el punto de vista de motivación del empleado, ¿no? El sentirse escuchado, valorado, el ser capaz de hacer propuestas que se las acepten y liderarlas, ¿no? Dentro de una gran corporación es un factor motivacional de primerísimo nivel.
Y por otro lado, pues la innovación abierta de nuevo también es fundamental, puesto que por mucho que capitalicemos todo nuestro talento interno, no vamos a llegar a todo. Al final, pues somos 10.000 empleados dentro de Naturgy, es cierto, somos muchísimos, pero aún así, pues es imposible que contemos con los expertos en todas y cada una de las tecnologías que necesitamos. Por lo tanto, de nuevo, pues vamos a tener que acudir fuera. Luis Miguel, ahora que sé que Alejandro y tú os conocisteis precisamente a raíz del intraemprendimiento, por favor, adelante. Alejandro es un muy buen ejemplo de lo que supone un buen intraemprendedor, ¿vale? Porque este paradigma que hay, o paradigma no sé si es la palabra, perdón, este topicazo que hay de que las grandes no innovan, que son lentas, son grasas, podría ser cierto hace 15 años, pero a día de hoy la cosa ha cambiado bastante, ¿vale? Yo rara vez, nosotros estamos muy en ecosistema emprendedor, rara vez escuchas algo en una startup que no hayas oído antes en la corporación. La corporación tenía un problema de activación, no de visión y de diagnóstico. En la medida en la que estos modelos ayudan a desbloquear y a facilitar y a meter flujos rápidos para que ese talento aflore, la cosa funciona. Nosotros en Barrabés fuimos, yo creo que si no los primeros de los primeros en España en activar grandes programas de intraemprendimiento a nivel corporativo. Ya en 2011, 2012 estábamos haciéndolos y los de Naturgy, por ejemplo, son un ejemplo tremendamente bueno. En energía se da la circunstancia de que para jugar con cosas en un plano quizá más digital, pilotos rápidos, pues la innovación abierta es perfecta, pero cuando hablamos de innovación core, más basada en las propuestas de valor tradicionales, nada como el talento interno de la propia compañía, ¿no? De los ingenieros, la gente que conoce el negocio de verdad. ¿Qué sucede? Que sí que es verdad que es un sector culturalmente muy endémico. Tú ves grandes carreras directivas que empiezan y acaban su carrera en el sector energético y no es tan frecuente como en otros sectores que haya entrada de otros perfiles, ¿no? Yo creo que ahí puedes ver gente de telco liderando direcciones en un banco, gente en energía, todavía eso no está pasando. Entonces eso es un poco quizá barrera, pero nadie como el talento interno para pensar y definir nuevos, sobre todo nuevos negocios. Entonces, el emprendimiento súper importante, especialmente indicado para nuevos negocios y grandes proyectos de innovación. En cuanto a innovación abierta, pues bueno, de nuevo Naturgy es un ejemplo también. Esto pasó de ser un sector complicado a ser un sector complejo, como ha pasado tantos otros sitios, ¿no? Antes había cadenas de valor, más o menos cada actor en el sector sabía a quién le compraba y a quién le vendía y a quién le daba. Esto ahora se ha complicado muchísimo más, ¿no? En energía y en otros sectores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes ese orden que tú tenías a la hora de conceptualizar y relacionarte para innovar, ahora tienes que hacer más conexiones, ¿no? Puedes acabar innovando con de nuevo, con un banco, con una empresa de telecomunicaciones, con una aseguradora. Eso cada vez es más frecuente. En temas como movilidad, por ejemplo, nosotros en alguna iniciativa que tenemos, en la que también está Naturgy, puedes ver cómo de repente una energética te pone a colaborar pues, con una empresa de automoción, con un banco, y entonces esto es innovación abierta, ¿no? Es los modelos de relación con startups, pero también con otras corporaciones. Esto ya, de nuevo, dejó de ser una moda para ser casi una necesidad. Abaratas costes, reduces riesgos, pruebas y testeas más rápido y, de nuevo, es un complemento muy importante y que hay modelos maduros para activarlo, ¿vale? Ya no es hacer una aceleradora o temas de estos porque está de moda. Esto ha pasado a ser algo ya recurrente y cada vez más maduro dentro de la corporación. Tanto el intraemprendimiento como... de hecho, en los primeros programas de intraemprendimiento era fácil ver como no era un problema de contenido, se parían unos conceptos muy buenos por el talento interno. El problema estaba luego de nuevo con la activación, ¿no? Como hemos llegado hasta aquí, es un proyecto muy grande, pero ¿quién sigue con esto? ¿Quién asume la inversión? ¿Qué dirección lo lidera? Bueno, pues todas estas barreras, estos años, cada vez poco a poco se van solventando y hasta el punto en que ahora alguien que tenga un buen concepto que desarrollar dentro de una corporación, por lo menos en la mayoría de ellas, tiene canales ya para poder dirigirlo, ¿no? Cosa que hace 10 años era casi impensable, ¿no? Era una apuesta personal de riesgo casi, pero de verdad, Alejandro, proponer un proyecto, ¿no? Parece mentira, pero estamos muy cerquita de cumplir un año desde que comenzó la pandemia. Desde luego ha sido un año que ha cambiado todo, ha puesto patas arriba el mundo tal como lo conocíamos y pocos son los sectores que no se han visto afectados o que no hayan cambiado, ¿no?, su escenario. ¿Cuál ha sido este cambio de escenario en el sector de las energéticas? No sé si comenzamos por Alejandro y también cuál es el escenario que se plantea, ¿no?, cuando termine esta era COVID. Sí. Bueno, pues en nuestro caso, pues desde el punto de vista de la demanda, evidentemente el parón o el confinamiento pues tuvo consecuencias en cuanto a caídas de consumos industriales,
que no fueron ni de lejos compensados con los incrementos en los hogares, ¿no? Evidentemente, al cambiar la fuerza de trabajo a las casas, pues hacemos más consumo de calefacción, pasamos más tiempo en casa, más luz, etcétera. Pero bueno, con todo y con eso, puesto que somos un sector crítico, pues evidentemente todas nuestras intervenciones, las actuaciones, las hemos tenido que seguir llevando a cabo. Así que quizá más que en el core de nuestro negocio, pues yo creo que como en muchísimas otras industrias, el principal cambio ha venido de la mano de la digitalización. Y el poder trabajar, pues como estamos manteniendo ahora mismo esta tertulia, ¿no? Cada uno en nuestra casa, a distancia, que esto efectivamente tiene ramificaciones mucho más allá de lo que es la conciliación, que está bien, pero pues lo que estamos hablando en una mesa redonda de innovación, pues yo creo que derriba las barreras precisamente para esto que comentábamos en la pregunta anterior, ¿no? Especialmente lo que es la innovación abierta, pero también el intraemprendimiento, puesto que vemos que ya las barreras físicas no son barreras o están dejando de ser barreras para poder montar equipos de trabajo internos, pues con el talento que necesites, aunque lo tengamos en distintas sedes, dispersos por la geografía o incluso en otros países, siempre que las diferencias horarias pues permitan, ¿no? Que siempre es lo que complica. Diría que ya los kilómetros no pesan tanto como antes, siempre que no te vayas muy lejos en zonas horarias, evidentemente. Y esto nos va a facilitar pues el poder articular equipos de las personas más adecuadas, independientemente de dónde estén ubicadas, como comentaba, pero también la relación con otros agentes externos a la empresa, ¿no? A día de hoy, pues ya no nos vamos a tener que circunscribir únicamente a startups que estén más o menos en la región o hacerlos desplazar, etcétera, sino que a día de hoy pues podemos trabajar con empresas de cualquier parte de Europa, principalmente. Disculpad que haga un apunte antes de continuar, pero también es verdad que ha cambiado mucho la mentalidad, ¿no? De la sociedad o la forma en que ven eso, la generación de energía, el medio ambiente, con lo cual entiendo que eso también habrá generado algún tipo de cambios, ¿no? A la hora de, bueno, pues de llevar a cabo esa innovación. Sí. Sin duda, efectivamente, la descarbonización, como comentaba antes Félix, pues es un mandato político y social. Y evidentemente pues tenemos a nuestro alcance las tecnologías para hacerlo una realidad, ¿no? Hablamos pues no solamente de lo que nos puede venir más a la cabeza en un primer momento, como la generación eólica o solar, sino también la utilización de combustibles como el hidrógeno, con un alto potencial energético, pero sin las externalidades negativas en forma de contaminación que tienen los combustibles fósiles, por ejemplo. Entonces, sí, efectivamente, ese vector quizá no tanto asociado a la pandemia, como comentabas inicialmente, pero sí que a la regulación europea y la demanda social es un gran vector que nos orienta y bueno, creo que lo comentamos inicialmente, ¿no? De hacia dónde orientamos la innovación, pues prácticamente hacia la sostenibilidad. Puesto que un sector energético o una sociedad electrificada a base de combustibles fósiles, pues tendría unos costes medioambientales que no podríamos asumir. Félix. Pues bueno, yo creo que a nivel de las políticas de investigación y de innovación, yo creo que después del COVID se supone un mayor convencimiento en la necesidad de invertir más, ¿no? O sea, por eso el Fondo Europeo de Recuperación apuesta más claramente, ha añadido dinero al Horizonte 2020, que es el programa europeo para I+D+I, ha añadido pues en torno a un 7% en los fondos y también se han cambiado un poco las prioridades. Ahora, a corto plazo, la prioridad en I+D+I ha llevado parte de los fondos a temas sanitarios, que es la urgente, pero lo que estaba detrás, a nivel del cambio climático, la transición ecológica, se reafianza también y al mismo tiempo se visualiza como una oportunidad de desarrollo económico. Entonces, eso es a nivel de políticas europeas. A nivel lo que preguntabas también de aceptación social, yo creo que eso está por ver, pero yo creo que sí que hay un aprecio más por los entornos más naturales, digamos que es casi a nivel individual, esto ya es una percepción personal, cómo estamos apreciando más los entornos, cómo nos relacionamos más, cómo hay. Y entonces, bueno, al sector energético, ¿cómo le va a ayudar? Yo creo que en facilitar esa aceptación de los cambios que vienen, ¿no? Luis Miguel. Perdón. No, era una percepción, simplemente matizar que es percepción personal, no me baso en nada así. Vale. Sí, pues, vale, añadiría tan solo dos matices en términos de oportunidad y de riesgo, ¿no? Oportunidad, como bien comentaba Félix,
pues no hay más que ver, por ejemplo, ahora, por culpa de la pandemia, la última convocatoria de manifestaciones de interés del MITECO, pues es una oportunidad muy grande, ¿no? Para conseguir recursos y fuentes de financiación de transición energética, ¿no? Eso sumado a la mayor conciencia social que hay de ecología, de sostenibilidad, es ahora, yo creo, una oportunidad que, por desgracia, lo del COVID sí que va a acelerar, o debería poder acelerar, procesos de I+D y de investigación y de innovación. Por otro lado, el riesgo, por añadir otro punto quizá un poco más macro, es el de la desigualdad, ¿no? El factor tan importante que supone la energía en la reducción o aumento de la desigualdad global. Si algo hace el COVID también es ahondar entre la desigualdad entre distintos países de distintos mundos, pues en el tema de energía tiene un factor muy importante, ¿no? Un peso muy importante. O sea, los países con menos emisión de gases de efecto invernadero son los que menos acceso tienen a nuevas energías, ¿no? Y energías renovables. Entonces, sí que es cierto que la energía tiene un potencial muy grande a la hora de reducir o de aumentar también, ¿no? La forma que tengamos en el primer mundo, por así decirlo, de gestionar toda esta transición tiene un impacto muy directo en ese otro mundo que no es el primer mundo, ¿no? En reducción de la desigualdad, partiendo de la base de que hay una conciencia global mayor, que también tiene que ver con lo que ha pasado con el COVID, de mayor cuidado del planeta, ¿no? No hay más que ver todas aquellas imágenes que veíamos en el confinamiento de entornos de repente mucho más descarbonizados, ¿no? Por así decirlo, y sí que se ve una mayor conciencia social. Pero bueno, simplemente el aumento o reducción y el peso que tiene la energía en la desigualdad global y el otro tema de la oportunidad que más en concreto en España y en Europa tenemos ahora, que va a haber más recursos movilizados que nunca para realmente darle un acelerón a todo eso, ¿no? Nelson. Bueno, poco puedo agregar a lo que han dicho mis contertulios, estoy de acuerdo y básicamente sí, yo veo que el efecto del COVID va a generar y está generando cambios en los hábitos de consumo, pero también una cosa que fue, digamos, un poco basado en lo que comentaba también Alejandro al principio, en poder fortalecer a la industria, es decir, estar preparados, estar capacitados para poder afrontar crisis de este tipo que se puedan producir al futuro. Es decir, ya tenemos planes para qué hacer en estos casos. Pero bueno, y es evidente que van a haber cambios y que estos cambios, pues, hay que buscar la forma de que sean positivos, ¿no? En lo que decíamos antes, ¿no? Una mayor concienciación de la necesidad de cuidar el ambiente, en el hecho de que cuando estamos ahora en casa y podemos hablar y podemos trabajar con gente que está lejos y ya no tenemos que mover. Quizás, bueno, ahí hay una pequeña reducción en el gasto energético y obviamente en la contaminación. Entonces yo creo que hay varios cambios, pero yo puntualizaría el hecho de salir fortalecidos de esto, ¿no? Fortalecidos en cuanto a las cosas que pueden suceder y en cuanto a las oportunidades que, como decíamos anteriormente, existen hoy en día por la mayor conciencia de cuidar la naturaleza y de invertir en investigación en esta dirección. ¿Cómo visualizáis las energéticas del futuro? Ya que estamos hablando un poco de un presente ya con miras, ¿no? a futuro, ¿cómo creéis que van a ser las energéticas en ese futuro que tenemos por delante? Si os parece bien, empiezo, por ejemplo, por Luis Miguel. Bueno, permitidme dejarnos un poco volar, ¿no? Pero quizá hay una estadística muy impactante que habla de la valoración de activos de las empresas del Standard & Poor's 500, cómo ha cambiado eso de los 80 más o menos, 1980 hasta la fecha, ¿no? Dentro de esa valoración de activos se discriminaba entre qué parte de esa cantidad venía de activos tangibles e intangibles, ¿no? Pues en el 80 más o menos esas 500 empresas mayores del mundo tenían un peso en valoración de activos tangibles del 84% frente al 16% de intangibles. Intangibles entendiendo marca, propiedad intelectual, software, etcétera. Eso en 2016 estaba completamente invertido. Es decir, el peso de la valoración de las mayores empresas del mundo balanceando entre tangibles e intangibles estaba completamente invertidos en estos menos de 40 años, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué interpretación hacemos nosotros? Pues que el futuro también en el sector energético pasa por visualizar empresas que a futuro tendrán una componente mucho, mucho mayor de intangibles. Intangibles a día de hoy es sobre todo tecnología digital y software, construyendo sobre esta base ingenieril, pero sí visualizamos que las empresas de energía del futuro tengan una componente de intangibles muchísimo mayor
la que tienen hoy en día. Seguramente nuevos actores, como también ha pasado en todos los sectores, ya se está viendo, ¿no? Actores que están viniendo de otras industrias o nuevos, ya no hay tanta barrera de entrada como había antes cuando había mucha mayor componente de CAPEX, ¿no? Como de grandes explotaciones, y estamos viendo también el viaje que están haciendo muchas, sobre todo de oil and gas, ¿no? Que están haciendo hacia otros modelos como los que hablamos, ¿no? Entonces, nosotros visualizamos empresas con mucho más peso de la marca, con modelos de negocio nuevos relacionados sobre la propuesta de valor que supone la energía, pero las que sigan, pensamos que habrán dado ese paso por encima de lo que es la evolución a commodity y con una componente de intangibles muy fuerte, ¿no? Y, por supuesto, dentro de las tendencias que han comentado mis compañeros pues, más de base del sector. ¿Nelson? Bueno, yo diría que evidentemente veo que las energéticas serán verdes, ¿no? Esa es la palabra más clave. Obviamente, cada vez tendrá más peso la energía renovable y cada vez tendrá menos la energía pues, que contaminante o de combustibles fósiles. Pero una cosa importante, y siguiendo lo que comentaba Luis Miguel antes, es eso, la posibilidad de poder innovar en áreas donde no estábamos acostumbrados a innovar. Es decir, anteriormente, 10, 20, 30 años atrás, el foco estaba puesto en la parte de ingeniería, en la parte más que nada de la producción. O sea, si vemos todas las fases de este negocio, está quizás más dirigida y hoy en día está un poco más distribuida y eso es algo muy positivo entre la distribución, entre la comercialización y también obviamente en la producción. Entonces yo veo una industria energética que está mucho más distribuida y tratando de hacer innovaciones en todas las áreas. Félix Tellez, Aline. Pues yo creo que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya perfila o ya propone cómo puede ser esas energéticas aquí a 2030, ¿no? Básicamente también se intuye cómo sería 2050. Entiendo que serán con una mayor componente hacia la electrificación, la energía cada vez será con mayor porcentaje eléctrica, serán renovables, como decía Nelson, serán probablemente más eficientes, deberían ser, y mucho más integradas e inteligentes entre diferentes áreas, ¿no? Como decía también Luis Miguel, la parte digital del conjunto del sistema energético va a ser más importante a nivel de algoritmos, de predicción, de gestión, de inteligencia, ¿no? Así es como la visualizo. Y Alejandro, tú en tu caso, bueno, dentro del Departamento de Innovación de Naturgy es una energética ya con un gran recorrido, así que creo que puedes centrar bastante el tiro. ¿Cómo crees que será ese Naturgy del futuro? Sí, no, pero ciertamente lo han comentado muy bien, yo creo, los compañeros. Dentro del sector las tendencias se resumen en lo que conocemos, yo creo que tanto dentro como fuera del sector, como las 4Ds, ¿no? Vamos a hacer un sector energético descarbonizado, con un peso cada vez más creciente de las renovables, distribuido, es decir, ya nos olvidamos, ¿no? de los grandes centros de producción, como las grandes centrales nucleares o los grandes ciclos combinados. Ahora estamos viendo un crecimiento mucho mayor de pequeñas instalaciones. Evidentemente, nosotros como industria pues podemos permitirnos el lujo de plantear instalaciones a escala utility, pero tenemos muchos competidores que montan pequeños parques, ¿no? Es decir, lo comentaba Luismi, la intensidad de capital ya ha dejado de ser una barrera de entrada en el sector. Ya no hacen falta millones para montar un grupo de generación. Hoy en día, con miles o decenas de miles de euros, ya eres un agente que participa. Esto nos llevaría a la siguiente, que sería la democratización, ¿no? Un mucho mayor acceso y mayor poder de múltiples partes, incluso el ciudadano, ¿no? Es decir, una de las tendencias que se ven pues es lo que es la gestión de la demanda, del equilibrio entre producción y demanda desde el lado de la demanda, ¿no? A día de hoy, ese ajuste en tiempo real que tenemos que realizar entre la energía que se produce y que se consume en cada momento, puesto que a día de hoy el almacenamiento no es económicamente rentable del todo, pues lo hacen únicamente los grandes grupos productores, y estos son mercados que bueno, pues al final mueven bastante dinero, porque requieren de respuestas muy rápidas, ¿no? Pues la digitalización, que sería la cuarta de que me faltaba, lo que permite es que este control se pueda hacer también desde el lado de la demanda. Por lo tanto, vamos hacia un sector muy diferente, en el que va a haber muchísimos más agentes con más poder del que tengan las grandes ahora, o tengamos las grandes ahora, ¿no? Como vemos, pues por ejemplo, en cuanto a lo que es demanda, ya todas las pequeñas comercializadoras
serían el principal productor, perdón, el principal comercializador, ¿no? de España. Son los que, sumando todos, tienen una cuota de mercado superior a cualquiera del resto de nosotros, lo cual es muy significativo. Y esto es una tendencia que, bueno, pues para bien o para mal, va creciendo y cada vez podrán ser participantes mucho más activos en el sector, como esto que comentábamos, de gestionar ellos también o pasar a gestionar la demanda de manera automática, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en ser capaz, ¿no? de desconectar el motor de 100.000 frigoríficos en España al mismo tiempo, ¿no? Para evitar un pico de demanda y que no se produzca un corte de luz. Esto a día de hoy no se puede hacer y lo que tenemos que hacer es meter más producción si hay un pico de demanda, ¿no? Pero bueno, pues puede haber momentos en que sea más rentable hacerlo desde otro punto de vista. Perdonad que me he metido a lo mejor muy en detalle en este ejemplo concreto, pero vamos, quería resaltar el papel pues, de las 4 Ds que comentábamos, pues quizá el de distribución y muy asociada la democratización, ¿no? de la energía. ¿Los plazos de descarbonización que se plantean, creéis que son factibles? Voy uno por uno, si os parece, empiezo por Alejandro. Es una pregunta muy difícil, sobre todo porque depende de muchísimos factores, ¿no? De aceptación social, es decir, por ejemplo, en cuanto a lo que es descarbonización de lo que sería el sector energético como tal, pues bueno, ya lo estamos viendo, hemos tenido cierres de centrales de carbón para sustituirlos por energías más limpias y desde luego lo que depende de nosotros lo vamos a hacer y evidentemente pues estos plazos pues normalmente se discuten y se acuerdan de manera consensuada para que nos dé tiempo. Ahora, en la parte que afecta más a la sociedad en su conjunto, pues aquí es donde entran factores mucho más complicados y no sabemos, por ejemplo, qué penetración va a tener el vehículo eléctrico y, por lo tanto, la descarbonización de la sociedad en su conjunto pues va a ser más difícil por la adopción, no solamente la capacidad que puedan tener los ciudadanos para adquirir un coche eléctrico, sino también la implantación simultánea de puntos de recarga suficientes. Es un poco un problema, ¿no? de huevo y gallina, ¿no? Desarrollar una red de puntos de suministro sin demanda asociada es complicado y nadie se compra un coche eléctrico porque tiene miedo de no poder recargarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues son factores complejos que hay que ir manejando muy bien y nos puede sorprender, yo creo que para bien, ¿no? O sea, al final lo que vemos en la historia de la humanidad es que los cambios acaban sucediendo mucho más rápido de lo que podamos esperar. A veces nos ocurre. No, decía que sí, que por eso planteaba la pregunta, porque hay muchos factores en juego. Sigo preguntándose a los demás. Félix. Bueno, de modo puntual, ya veremos cómo salimos después de este año. Creo que este año, leí ayer en un periódico, en el New York Times, que hemos bajado las emisiones un 10%. El COVID ayuda, veremos cómo recuperamos. Lo bueno es recuperarnos económicamente, pero no en emisiones, ¿no? Y luego, por otro lado, frente a si seremos capaces o no de cumplir los objetivos que nos estamos marcando a 2030, 2050, me viene a la mente una frase que decía Eduardo Galeano cuando le preguntaban para qué sirve la utopía. Y él decía, la utopía sirve para caminar. Creo que España, en los planes nacionales de energía y clima, ha sido el más ambicioso. Nos puede ayudar a caminar más rápido si luego se acompañan con las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, el que vendrá, bueno, habrá que ir adaptándose, pero yo creo que sí que seríamos capaces, ¿no? El deseo es, sí, y un sector adecuado para hacerlo, vamos. Nelson. Bueno, sí, como han dicho mis compañeros, es evidente que pues, estos retos están allí. Esta normativa pues está ya establecida, tenemos planes y que pues 2030, 2050 que ya conocemos en cuanto a la energía y pues yo creo que hay que ir en la dirección de tratar de fortalecer los ecosistemas de innovación para poder cumplir en esos lapsos. Es evidente que, como decíamos anteriormente, y creo que lo comentaba Alejandro, se han cerrado plantas térmicas y es evidente que los plazos llegan y que hay que cumplirlos. Pero yo lo veo desde el punto de vista positivo, ¿no? Veo desde el punto de vista positivo de que tenemos la oportunidad de aglutinar todo el sector en cuanto a la aplicación de innovación para poder alcanzar esa meta. Luis Miguel. Bueno, sin entrar en la parte técnica ingenieril, la viabilidad de esos plazos, yo sí creo que hay dos cosas que influyen en la respuesta a la pregunta que nos haces, ¿no? A nivel macro. Uno es el peso de Europa y la apuesta decidida por Europa por este camino y el reciente cambio en Estados Unidos. Creo que es algo que
que cambia bastante con respecto a hace 2 meses, un poco el peso que tienen los que a nivel global impulsan más esto. Y sí creo que hay un cambio grande a nivel gran consumo, a nivel concienciación global, ¿no? Sobre todo también de nuevo en Europa y en primer mundo. Pero si os fijáis, el kilovatio cada vez va a ser menos un kilovatio a secas y va a tener apellidos, ¿no? Las energéticas están añadiendo apellidos a algo que era un genérico, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque también de nuevo en otros sectores cada vez más es más fácil ver cómo consumidores no de alto poder adquisitivo, es decir, de gran masa, toman decisiones de consumo basadas en criterios de sostenibilidad. Esto ya no parece una moda, es algo que sí que en los últimos años está cambiando bastante y ya es viable pensar que, bueno, estamos viendo hasta fondos de inversión que tienen como criterio el tema de la sostenibilidad en origen, ¿no? Es decir, dejó de ser algo de limpiar lo que ensuciamos, dejó de ser parte de, o sea, el día de mañana, hay quien dice, y yo soy de la opinión que también, que aquella empresa que no sea sostenible no será sostenible, que parece una perogrullada, pero es decir, una cosa es tener la sostenibilidad dentro de la estrategia como algo indivisible y otra cosa es enfocarla desde la RSC. En resumen, cada vez más a nivel global habrá más conciencia y esto hará que la demanda que decía Alejandro sea cada vez más grande, ¿no? O sea, sí veo un cambio a nivel de gran consumo, de que la gente está cada vez más concienciada y en la medida en la que a nivel de costes lo pueda asumir, habrá decisiones de consumo por empresas que realmente estén apostando por esta transferencia, esta transición energética, ¿no? Entonces, 2 mensajes positivos a nivel macro. A nivel político, macroeconómico, Europa y Estados Unidos, que parece que ahora sí que se alinean y van a remar más a favor, era más difícil sin el alineamiento de Estados Unidos. Y a nivel de gran consumo, sin duda, como estamos viendo en tantos sectores, cada vez hay más conciencia y más decisiones conscientes de elecciones de consumo hacia empresas sostenibles. Entonces, esto debería ayudar a la descarbonización. No sé si los plazos son más o menos viables, pero son 2 factores que yo creo que sí que influyen a que sean más viables, ¿no? Más factibles esos plazos. Desde luego, la conciencia social también depende mucho, ¿no? De ejemplos de grandes empresas, como por ejemplo el caso de Naturgy. Pongo ese ejemplo porque está aquí Alejandro con nosotros, pero al final, cuando vemos, ¿no?, que una gran empresa, que las grandes empresas o que las grandes corporaciones no tiran por un lado, pues oye, nos lo empezamos a plantear y también eso contribuye, ¿no?, al cambio de hábitos. Antes de terminar esta tertulia, no sé si hay algún punto que nos hemos dejado que os parece interesante o que queréis destacar antes de concluir, o algún proyecto también concreto que creáis que dentro del mundo de la innovación en el sector energético sea destacable. Os cedo la palabra por si queréis añadir algo. No sé si hay alguien que no. Nosotros, por ejemplo, sí que estamos trabajando ahora y también dentro del marco de los proyectos de los fondos europeos de recuperación, pues en proyectos para instalar eólica flotante en Canarias, por ejemplo, el proyecto Talasa, que aún estamos estudiando, pues bueno, cuál va a ser la capacidad, ¿no?, que vamos a poder asumir. Como sabéis, bueno, pues las islas tienen sus propios problemas en cuanto a red. Al ser sistemas cerrados más pequeñitos, pues es más compleja su gestión muchas veces. Y por lo tanto, pues bueno, la eólica marina pues viene a solventar, ¿no?, la dificultad la falta de espacio en un entorno además natural como es Canarias. Por lo tanto, creemos que es una buena oportunidad de contribuir al crecimiento o a la electrificación de la isla sin impactar negativamente en su medio ambiente. Y por otro lado, como empresa de gran tradición gasista también, pues digamos que el otro vector por el que apostamos fuertemente es el del hidrógeno, y como proyecto así más concreto, más avanzado, ya también publicado en prensa, pues tenemos hablando de La Robla en León, donde estamos estudiando una planta de electrólisis de 60 megavatios con una planta fotovoltaica asociada de 400 megavatios para producir hidrógeno verde. Como sabéis, bueno, el hidrógeno verde es el que se produce a partir de la hidrólisis del agua, y la electricidad utilizada para esa hidrólisis es procedente de fuentes renovables. Por lo tanto, el único residuo que se genera en todo el proceso es el oxígeno, que no es nada negativo, evidentemente.
Desde luego que no. No sé si los demás queréis apuntar algo o recalcar bueno, pues, alguna línea, ¿no?, de innovación que nos hayamos dejado en el tintero. Sí, yo quisiera comentar algo que considero también importante, no solo sabemos que hay muchos proyectos en el área, pues obviamente de generación de electricidad y energías renovables, pero creo que también la parte de eficiencia energética es una parte muy importante y ahí pues podría nombrar un par de proyectos en los cuales estamos trabajando, donde el concepto es reducir el consumo de energía eléctrica, pero a través de el aprovechamiento de energía, por ejemplo, solar. Hay un proyecto llamado Shoot to Fair en el que nosotros participamos con la particularidad es aprovechar la energía solar térmica, no solar fotovoltaica, solar térmica para almacenarla y utilizarla en la industria del agro, ¿no? Entonces es un proyecto muy interesante cuyo objetivo principalmente es reducir el consumo de energía de toda la planta y al final pues un beneficio tanto económico como también medioambiental. Y algunos otros proyectos, y creo que lo nombramos también al inicio de la tertulia, en la utilización de la industria 4.0 creo que es una cosa muy importante y este ejemplo creo que nos ayuda a entender un poco. Trabajamos con el Ayuntamiento de Málaga en un proyecto de gestión energética inteligente de los edificios. Esto con el objetivo pues, de reducir, aplanar un poco la curva de consumo y de hacerlo más eficiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, básicamente con tecnología de hardware también, de diseño de sistemas de monitorización y todos los sistemas relacionados con este tipo de proyectos para al final pues reducir el consumo energético, mejorando la eficiencia. Félix. Sí, yo sí, por añadir también por toda la componente importante que tiene en el tema energético el sector de la movilidad, ¿no? Que era más que la transición de un sector, como mucha gente piensa, que es de automoción a otro, es casi un nuevo sector, ¿no? Ahí llevamos 3 años, una iniciativa junto al Ayuntamiento de Madrid, de un hub de movilidad, en todos los sentidos, movilidad urbana, donde Naturgy también es de los pioneros, ha estado desde el principio, testando soluciones de electrificación, de puntos de carga, de democratización, de innovaciones realmente. Que me gusta resaltar este ejemplo de Hub, porque sí que cumple varias de las cosas que hemos hecho, ¿no? Es la parte energética, y no solo la energética, pero dentro de la movilidad, es compleja, requiere la colaboración de muchos actores de distintas industrias, desde actores, por supuesto, de automoción, de energía, de telecomunicaciones, aseguradoras, bancos y gente de medios de pago. Pues es un buen ejemplo, ¿no? en el que el impacto que tiene, por ejemplo, a nivel de los modelos energéticos de una ciudad, la estrategia que siga de movilidad urbana es muy grande, ¿no? Y esto no se puede hacer, por supuesto, sin el sector de energía. Es uno de los pilares del futuro de la movilidad, ¿no? Pasando, como todo el mundo sabe, por la electrificación. Es simplemente un ejemplo de cómo dar respuesta en un entorno tan complejo e incierto, mediante innovación abierta, mediante emprendimiento y mediante incluso colaboración de grandes, pequeñas, administraciones públicas, incluso centros de investigación, ¿no? En otro caso, esto al reto de la energía, por ejemplo, en la movilidad eléctrica, no le puede dar respuesta a un solo actor, ¿no? Necesita y ahí, por ejemplo, actores como Naturgy lo está jugando, desde mi punto de vista, muy bien, ¿no? Ha entendido esto y está activo con un claro modelo de negocio para sí mismos, pero abriendo en modelos más complejos la colaboración para poder generar soluciones realmente que escalen, ¿no? Pues Madrid in Motion se llama la iniciativa y, pues, como te decía, pues cuentamos con la suerte también de contar con Naturgy desde el inicio y es un buen ejemplo, ¿no? De cosas de las que hemos hablado. Félix. Bueno, a nivel concreto, desde Aline, en colaboración con las plataformas tecnológicas de ámbito energético, hicimos una pregunta en el mismo sentido, es decir, más que en proyectos concretos, ¿qué iniciativas serían prioritarias para el desarrollo, ¿no? Entonces, teníamos un listado de las 13 plataformas o asociaciones con las que colaboramos, de unas 30 y tantas iniciativas que se consideraban en ese momento, aunque esto es algo, digamos, que es cambiable o adaptable, pero que serían iniciativas prioritarias. Puedo poner un ejemplo, por ejemplo, a nivel de Bioplat, por ejemplo, la producción de biometano o bioproductos a partir de codigestión de subproductos agroganaderos. Aquí no se mencionaban empresas concretas porque se dejaba abierto el concepto a qué necesidad prioritaria había, ¿no? Cara a la transición. Pero ya digo, tenemos un listado de unas 30 y un documento en la web de Aline que se pueden descargar con el conjunto de iniciativas identificadas a nivel resumen. Bueno, pues muy interesante, tendremos que consultarlo. Por último, ya antes de terminar, Alejandro, puesto que Luis Miguel hacía mención a ese proyecto también, no sé si quieres añadir algo.
No, yo creo que lo ha descrito perfectamente. El contenido es cierto, es un proyecto muy, muy bonito, ¿no? Por el impacto al final que tiene en ese gran vector que es efectivamente la movilidad, la electrificación del transporte. Bueno, pues os voy a agradecer a los 4 habernos acompañado hoy en esta tertulia para hablar sobre innovación energética, sobre por dónde van los pasos, por dónde se está abriendo camino. Muchísimas gracias, Luis Miguel Ciprés, CEO de Barrabés.bit, ¿verdad? Que no sé, que no era correcto, ¿verdad? Es Barrabés. Lo he dicho por el chat, porque Barrabés sabéis que tiene más caras y es un grupo más grande, y yo soy CEO no de Barrabés, sino de la parte de innovación, emprendimiento, tecnología de Barrabés. O sea, que es Barrabés.bit. Gracias por la aclaración. Nada, lo digo para que quede claro, que no me gusta que os quedéis así con esa sensación. Y además, oye, que hay que decir bien cuál es vuestro cargo. Sigo, Félix Tellez, secretario técnico y presidente del Comité de Coordinación de ALINE, Alianza por la Investigación y la Innovación Energética. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir con los contertulios. Igualmente. Gracias también a Nelson García, responsable de Tecnologías Industriales de CIRTE, Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos. Gracias, Nelson. Gracias, agradezco la invitación y bueno, gracias por todo. Y por último, Alejandro Sánchez, Departamento de Innovación de Naturgy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido con nosotros algunos de esos proyectos que estáis desarrollando, ¿no?, desde Naturgy. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer haber compartido el tiempo con vosotros. Bueno, pues gracias a los 4 y esperemos poder hablar dentro de no mucho y que ya se hayan cumplido algunos, ¿no?, de esos pasos hacia adelante que se está dando en el sector energético. Muchísimas gracias.